Dominical, hablemos de plata, se dice por ahí. Hablemos de plata. Muy bien, de la que hay y de la que no hay. Pero la que hay y la que no hay, el dueño es el Señor, que es el dueño del oro y la plata. Muy bien. Voy a sí, tienes toda la razón. Voy a hacer el conector, entonces, con un leve repaso. Es importante esto, o sea, creo que lo que marca la diferencia en cuanto a el dinero que tenemos como hijos de Dios y el dinero que tienen las personas que no tienen la relación como nosotros o de hijos de Dios, es que nosotros somos conscientes que el oro y la plata es de Él. Los que no tienen conciencia de su autodominio o autodeterminación de los recursos. Es decir, ellos todavía piensan que el dinero que tienen es el fruto de su trabajo. Y es parte de la realidad, pero no es toda la realidad. Nosotros también decimos, bueno, el dinero es fruto de mi trabajo, pero el trabajo que Dios da, el Deuteronomio 8 es clave. El que tienen ustedes ahí, me retrocedo, este es clave. 8, 11 al 20 revela tremendamente que Él es el dueño de todos los recursos, así se trabaje, así se esfuerce, así se trabaje 8 horas o menos jornadas, o se sea jubilado, o se tenga sus propios negocios, o se tenga su propia, digámoslo así, propiedad privada. Él es el dueño. Es lo que marca la diferencia. Pero, ¿dueño por qué? Por redención. Por redención. Es más, en las últimas semanas o días las personas han dicho, wow, es que todo es de Dios, en cualquier momento nos vamos, ¿sí? Y lanzan un madrazo. No, yo lo vi en noticias y tal, y redes. Y uno dice, bueno, pues lo que dijo es verdad, pero la actitud no es la que coincide. ¿Sí me entienden? Y eso pasa. Muchas personas dicen, al fin y al cabo, todo es de Dios. Todo es de Dios, todo es de Dios. Pero para nosotros, como cristianos bíblicos, todo es de Dios por redención. ¿Qué quiere decir eso? No por creación solamente. O sea, las flores, la creación natural y ustedes con sus capacidades para producir, o yo por mi capacidad para producir, es de Dios. Pero por redención es de adoración. Cójanla por ahí. No es solamente un reconocimiento, es adoración. Y la adoración es no solamente decir todo es de Dios, sino también decir esto que administro es tuyo. Al fin y al cabo nada me llevo, con nada llegué y con nada me voy. Ese es el punto. Pero la segmentación de la vida entre nacer y morir, que en cierta manera en nuestra primera juventud, en nuestra época, tal vez algunos en la juventud más madura, empiezan a producir, ahí no se pueden ustedes desviar de que lo que ustedes tienen es por redención. Y cuando hablo de redención, necesariamente tengo que usar la palabra salvación. Todo es rescatado por Dios. La mentalidad tuya, las metodologías, todo es rescatado por Dios. Ya no es una cuestión de que esta partecita es mía. No, ¿cómo es? Es de Dios y la otra estoy trabajando a ver si se la entrego. Eso es por ahí, eso es una doctrina barata, eso ni siquiera es cristiano.
Eso de que estoy pensando si darle esta área a mi vida, a Dios. La propiedad de Dios todo. Al fin y al cabo todo es de Dios. Entonces a eso voy. Nadie puede decir, sí, yo soy salvo, pero eso del diezmo y la ofrenda no me suena. Revise el Evangelio. No revise su bolsillo. Revise el Evangelio. Cuando una persona cristiana es tacaña, perdón que hoy estoy un poco frentero, es tacaña, avara, no tiene que revisar su actitud administrativa, tiene que revisar su redención. Eso es clave. Y eso sí marca diferencia. Ahí sí ya no es una cuestión de que esa área no se la entrego al Señor. ¿Cuál área? Todo es del Señor. Y cuando Él te rescata completo. Sigamos. Aquí voy a acelerar un poquito. Estamos en el tema de presupuesto. Repaso. Todas las personas en este mundo deben tener un presupuesto. Todas. Las que tengan producción deben tener un presupuesto. Máxime los cristianos bíblicos deben tener un presupuesto. Esto son, digamos, enseñanzas que se extraen desde el Pentateuco. Tremendamente, Dios manda que su pueblo sea altamente administrativo, pero los proverbios son supremamente explícitos en enseñarnos la administración. Ya después el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo nos habla acerca de la administración en parábolas, algunas parábolas. Las parábolas de los talentos, por ejemplo. Recuerden que entregó a 3 personajes en la parábola cierta cantidad de talentos y dice la parábola que después viene el dueño a pedir ¿qué? Cuentas. O sea, ¿su qué? Su productividad. No nos gusta hablar, eso es como tan carnal. No, es productividad. ¿Sí? ¿Qué hiciste con los 5 que te di? Te los produje en tanto. Buen siervo. ¿Qué hiciste con los 3 que te di? Te los produje en tanto. Es productividad. Y el que le entregó uno, dijo, no, pues yo sí no hice nada. Al menos, ¿cómo fue que dijo? Métalo al banco, a ver si gana algo. O sea que el Señor sí hace exhortación, y son exhortaciones relacionadas con el reino de los cielos. Tengo una pregunta, pero ¿eso se refiere a moneda física? ¿Sí? ¿O se refiere a frutos de...? También, todo, absolutamente todo. Por ejemplo, si una persona, el Señor le da un don, el don de cantar, ¿sí? Entonces te voy a dar ese don, un talento. El Señor, cuando nos llame a su presencia o Él venga, va a decir, ¿qué hiciste con ese don? No, pues, canté black metal, canté black satan, canté esto, sí, todo lo oscuro, ¿sí? Sí, fui banda sonora de, no sé, de Damián, la profecía. Yo te di la voz para eso, ¿sí? O que te haya dado una buena voz. ¿Qué hiciste con esa voz? No, con esa voz fui elocuente, embauqué, engañé, traicioné. Sí. Ahora, él usa esa enseñanza para todo, pero si dice, yo te di ese trabajo, ¿qué hiciste con él? Yo te di esa empresa, ¿qué hiciste con él? Yo te di esa pensión, ¿qué hiciste con eso? Eso evita, Patricia y hermanos, a decir que lo único que es de Dios es el diezmo. Eso lo evita. O sea, es todo. Por eso yo les decía, hasta la mínima compra se tiene que volver un tema de pensar. A veces sí, hay una crítica para nosotros, sobre todo de nuestra escuela, que la escuela reformada, sobre todo la escuela histórica, de que nosotros somos muy rígidos con el tema del dinero. Pero a ver, si vamos a ver la Europa del siglo XVII, eso fue lo que le dio progreso. El pensamiento de iglesia para el médico y el zapatero. O sea, la mendicidad se bajó.
Las personas empezaron a pensar en que yo debo hacer algo. Y miren algo, hermanos, me adelanto porque esto es tema de hoy, pero para el final de la clase. No era trabajar para sí mismo. El pensamiento histórico cristiano reformado no nos invita ni nos dice, y por las escrituras, que debemos trabajar para nosotros mismos, sino que lo que yo hago con mi don es para los demás. Qué interesante. Y ese es el pensamiento que en estas latitudes, Colombia, o no sé, Colombia, echémosle la culpa a Colombia. La gente piensa es en sí mismo. Entonces, sí, claro, somos ególatras, supremamente ególatras. Esto es mío. ¿Por qué? Pensamiento que lamentablemente el catolicismo romano, aunque ya de unos años para acá sus teólogos y también la capacitación que están haciendo los nuevos sacerdotes es diferente, pero el catolicismo romano histórico, por lo menos en nuestro territorio, pues nos enseñó a ser mendigos. Empezando porque el tiempo del dinero en la liturgia es la limosna. Pues tomás ese pensamiento ya, y si venimos de ese pensamiento, de ese ADN, la limosna para Dios. Entonces, ese es un tema que es muy polémico. Presupuesto. Lo primero que hay que colocar en el presupuesto es diezmo y ofrenda. Diferencias entre diezmo y ofrenda, si es que las hay. ¿Qué es diezmo y qué es ofrendas? ¿Quieren? Ahí pueden copiarse. El diezmo es un reconocimiento de la provisión y sostenimiento a los encargados de la dedicación del culto. Esto solo lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Es ley, ¿sí? Aunque los textos de Génesis 14 y 18 no están bajo la ley. Son textos de los patriarcas, de Abraham y de Jacob, que dan sus diezmos sin tener legalidad. Eso es importante cuando pasemos al tema de ofrenda. Varias iglesias pelean con esos términos. Es que aquí es ofrenda, el diezmo del Antiguo Testamento y la ley no está vigente. Olvídense de eso. La Biblia es Biblia completa. Entonces, cuando vamos al tema de la ofrenda, reconocimiento de la provisión de Dios en generosidad voluntaria y sacrificial, encontramos textos del apóstol Pablo, sobre todo a los Corintios, en la primera y en la segunda. Encontramos eso. Y encontramos generosidad, amplitud, amor, sobresale, ni siquiera se menciona el porcentaje, se menciona es la actitud, ¿cierto? Entonces tenemos el equilibrio, sobre todo en 2 de Corintios 8, tenemos el equilibrio entre la doctrina formativa de Dios en el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, Israel, donde le dice no menos de 10. Y ojo, ¿por qué tenía que ser no menos de 10? ¿Por qué el 10? Eso lo vimos hace 2, 3 domingos. ¿Por qué el 10? ¿Qué iban a hacer con ese 10? Sustentar a la tribu de Leví. Porque la tribu de Leví no tenía territorio, no tenía dónde sembrar, no tenía cómo producir, al menos que fuera una parcela, ¿no? Una parcela de una parcela, donde podían tener tal vez poquitos animales, 3 animales, pero era una parcela, pero no podían producir como las otras tribus que tenían, bueno, en Colombia se mide por hectáreas de terrenos. Entonces decían, el 10% es para ellos, y de la tribu de Leví, ¿por qué no tenían terreno? Porque estaban dedicados al servicio del culto. Y de ahí salían los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Y los sumos sacerdotes, los sacerdotes y los levitas no eran personas solitarias, tenían familias. Entonces tenían que ser sustentados. En la combinación que el Señor hace en su gran sabiduría con la ofrenda, Él complementa la enseñanza, la complementa, no la deja suelta. Dice, pero ¿saben qué?
no es una cifra fría, es generosa. Estas 2 o 3 semanas algunas personas me han dicho, pastor, y me lo han dicho bien, sin queja, no llego al 10, no llego al 10%. Me dicen inclusive algunas personas, en el porcentaje creo que llego al 5 o al 6. ¿Estoy pecando? Me dicen así. Es interesante, la pregunta es más, me encanta que me hagan esas preguntas, porque la persona está pensando en glorificar a Dios. Es decir, se siente redarguida esa persona en, yo quiero ser excelente, diferente al que no menciona nada y que no haga nada, ¿sí? Ese tipo de personas hay que ayudarle y le dice la respuesta al pastor, vas bien. Ahora ora al Señor y ajustas el presupuesto para que un día llegues al 10 y de pronto otro día llegue a ¿qué porcentaje? Al 15 o al 20 o al 30 o al Colgate, que era 90. Era el 90, ¿no? Así era, ¿no? Entonces, pero así se empieza. Y cuando hay compromiso de corazón y cuando sabemos que Dios es el propietario, ajusta todo. Por eso el presupuesto es necesario, porque es el punto de evaluación de las fugas de dinero, ¿sí? Yo les reconozco a ustedes y lo reconozco en mí que este mes de agosto el presupuesto se desajustó. ¿Por qué? Por la emergencia. Se desajustó un poco. De pronto otros dicen, uy, no, a mí como mucho. Pero se desajustó. Pero ahí es donde yo les voy a decir que en el presupuesto también tiene que existir rubros que se llamen colchones de emergencia. Colchones de emergencia. Que son de 2 vías. Vía externa y vía interna. El colchón de emergencia que usamos en agosto, vía externa. El colchón de emergencia que usamos para nosotros es vía interna. Pero eso ya lo vamos a ver. ¿Listos? Entonces este tema de Dios me ofrenda, bien. O sea, ¿alguna pregunta de Dios me ofrenda? Jaime. En algún punto del andar cristiano, yo tuve que ayudarle a un señor que su profesión era taxista, entonces no tenía como ese salario fijo, digamos, cada 15 días. Sí. Y entonces él me decía, yo, ¿cómo hago para separar el Ingreso variable se llama, un ingreso variable. Yo le explicaba esa parte. Y llegamos al punto de que él empezó durante todo su mes a ofrendar más del 10%. Sí. Porque, digamos, empezamos a adoptar una disciplina de los sobres, y yo le decía, mira, guarda tu sobre esto. Y eso es muy ambiguo, o sea, muy superficial, pero eso genera unas actitudes para la gente para que empiece, digamos, a ahorrar, a separar, a organizarse. Y llegamos al punto en que él empezó a superar el 10% de sus cosas, a pesar de que tenía dinero todo el día y lo movía y no tenía ese ingreso fijo. Logramos que desarrollar una actitud para que lo... ¿Y qué estás diciendo? El concepto que manejó tu amigo, ¿cuál fue? Sí, pero ya dijiste la experiencia, el testimonio. En el concepto que usó tu amigo. Sí, un presupuesto. Pero... ¿y eso cómo se llama? Disciplina. Organización. ¿Sí? Él se autorreguló. Él se reguló. Se autorreguló y dijo, pues aquí están las hamburguesas del Corral y está tarde, pero no, tengo que usar esto. Después, aquí está lo de, no sé, comprarme este par de tenis, pero se reguló. Y después pudo hacer eso y eso sin luchas, sin cargas. ¿Por qué? Porque pudo trabajar bajo presupuesto. El sobre que tú decías, él lo usó basado en un presupuesto. Y tienes razón. Cuando hacemos eso, vemos cómo crecemos. Y crecemos muy bien. Pero bien, gracias por el testimonio.
¿Algo más? Alicita. Pues que siempre se ha dicho y la gente dice, no diezmo porque no me alcanza, pero es una realidad que no le alcanza porque no diezmo. Ah, sí, es viceversa. Es viceversa. Gracias, Alicita. Buen apunte. Es que es así. Porque el diezmo y la ofrenda son doctrinas bíblicas que se deben creer por la fe. Ojo, no son contribuciones. Eso dejémoselo a la Junta de Acción Comunal, al bazar del barrio. ¿Cuánto va a contribuir? No. Es diezmo y ofrenda en su concepto bíblico. ¿Perfecto? Pastor, yo tengo una preguntita, por favor. Ceci. ¿Qué quiere decir primicias? Porque yo sé por eso, yo también cuando fui una vez, esto hace muchos años, y también nos enseñaron de las primicias, que si yo tenía mi negocio, que la primer venta de lo que yo sacara de mi negocio, que eso lo pasara en un sobrecito aparte, pero que eso era para... ¿Quién te lo enseñó? Eso esto hacíamos, eso fue en la iglesia, en la Sagrada Grandotota que quedamos la 19 con carrera 30 frente al San José, ¿cómo se llama? Del Medellín. Del Medellín, esa grandotota, se llama el G12. El G12, pastor. Por eso te pregunté dónde te enseñaron. El G12. Eso no guardaba. Misión carismática. Sí, la antigua misión carismática, estrategia G12 de crecimiento. Bien. Hace como 18 años. No, ellos desde que surgieron, pero como estoy grabando, pues no voy a despotricar. En algunos lugares se excede la enseñanza de las digámoslo así, donaciones. Entonces las conceptualizan. Es más, ellos ni siquiera usan el concepto bíblico de diezmo. Ellos es ofrenda, primicia, pacto, creo que es pactar, siembra, gracias. Y otras figuras pseudo religiosas, pero son comerciales. Bíblicamente existen solo dos figuras. Es decir, bajo un concepto de donación, pero es diezmo y ofrenda. Y son solo estas dos. Lo de primicia, sí, existe, pero es ofrenda adicional voluntaria que aunque en el Antiguo Testamento, en la ley civil, estaba ligada o vinculada a las fiestas de la cosecha. Entonces, así como producía la tierra, decía, estas primicias o la primera cosecha después de 7 años o de 3 años o de una semilla, se la consagro al Señor y es el adicional al diezmo. Eso el Señor le trae bendición a la familia, a la tribu, a la persona que hace eso. Y está también el tema ligado a las primicias, está vinculado el tema de los pobres. De que, oiga, déjenle a los pobres parte de la cosecha para que ellos recojan después de que haya entonces la recolección. Ejemplo, pues Ruth y Boaz, ¿no? Ruth con Noemí. Bien. Entonces, ese tipo de figuras sí existen en la Biblia, pero hay que ubicarlas. Una persona de pronto hace un negocio. Eso es según lo que yo... Claro, entonces tú haces un super negocio. Y, no sabía que me iba a ganar todo esto. Me gané más de la cuenta. O gané en mi primer negocio esto. Se lo voy a dar al Señor. Y haces, pero el Señor no es el Señor de allá, el Señor de la iglesia, redentivamente. Pero eres tú con el Señor. Ningún personaje más debe saberlo. Nadie más. Nadie te va a coactar tampoco. Oiga, vea, ganó esto y ¿por qué no le da esto? ¿Sí? O reparta, ¿sí? Cosas como esas. Entonces, eso es como cuando sale la pensión de alguien y le dice a la otra persona, ay, por fin me salió la pensión. Y es que me ha tocado porque tengo familiares en esa etapa de la vida.
Entonces la otra persona le dice, bueno, y ahora sí que va a gastar. ¿Sí? Puede ser broma, pero quiero usarlo porque existen esas figuras. Pablo usa algo de figuras de esas, pero no es una cuestión de coacción. ¿Sí? Ahora, aclaro, pie de página. Perdón, lo digo así, estoy grabando. Si la persona no quiere diezmar ni ofrendar, allá ella. Pero aquí nadie se lo obliga. ¿Sí me entienden? Hace un tiempo escuché una crítica muy fuerte en una de las emisoras más conocidas en Colombia hacia nosotros, de que nosotros cobrábamos el diezmo. Entonces entrevistaron a varios pastores de denominaciones históricas. Qué bueno que fue así. Y todos decían, es que esto es voluntario. O sea, esto es voluntario, hermanos. O sea, aquí nadie va a estar, ni el anciano Fabián, ni el ministerio contable, menos yo detrás con el cuaderno allá. Oiga, usted faltó 3 días, ¿no? Y se fue de paseo. ¿Dónde dejó el diezmo? Eso, y eso sí pasa en otras comunidades, ¿no? Entonces, aquí, no. ¿Listos? Pasemos las conclusiones rápido y lleguemos a misericordia y la misericordia de nuestro Señor. ¿Bien? Entonces, en el presupuesto, nosotros decimos, esto es para el Señor directamente, y el Señor también dice en el presupuesto, bueno, lo que pasa es que tú no trabajas para ti. Yo les decía hace un mes que nosotros cuando recibimos la plata, y fue algo natural de ustedes, también yo lo puedo pensar. Me llegó la plata, llegó el salario, vamos a hacer mercado, pagar los servicios, la cuota, el arriendo, todo lo que tiene que ver. Sí, y eso está bien, peor no hacerlo. Pero el software cristiano que tenemos es lo del Señor, ¿cierto? Que ya fue lo que vimos anteriormente. Pero el segundo rubro ya no es lo del Señor, ni tampoco lo que es para ti. La cruz tiene 2 palos. La vertical, que va para el cielo, y la horizontal, que es para el entorno. Ese segundo rubro es misericordia. No solamente la iglesia debe tener una acción de misericordia concreta, sino personalmente cada cristiano debe tener un proyecto de misericordia. Diseñado o no diseñado, o que está en camino de diseño, pero debe tenerlo. Razones, rápidamente, Éxodo 34:6, Lucas 6:36. ¿Quién tiene Éxodo? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Gracias, Pati. El asunto es que Moisés está viendo a Dios. Bueno, una figura de Dios. Y exclama: Jehová, Jehová, Yahvé, Yahvé. Fuerte, pero el segundo es la clave. Misericordioso y piadoso. El carácter de Dios es misericordioso. Ahora, definamos por lo menos básicamente qué significado tiene misericordia. ¿Qué quiere decir? Dar a otros o expresar a otros amor, generosidad, gracia, cuando no está merecido. Es el concepto. Pero la misericordia se desprende de un título más grande, que es la gracia y el amor. Realmente está dentro de esos títulos grandes de los atributos de Dios. Entonces, cuando el Señor nos dice en los Salmos, por ejemplo, que grande es su misericordia y que la renueva todas las mañanas, ¿qué está diciendo?
que es interminable. ¿Qué más? Que a pesar del pecado, Él sigue siendo. Que a pesar del pecado, ¿qué? Tiene misericordia con nosotros. ¿Cuándo? Todas las mañanas. Todos los días. Pero los salmos son claros. Todas las mañanas se renuevan las misericordias. Porque no merecíamos ver otro día. Esto ya es profundidad reformada. Esto nos enseña en otras comunidades, aunque ya lo están enseñando de una manera, digamos, más general. Pero el concepto de gracia es que tú no lo mereces. Pero te doy otro día para que me adores. Y entonces ahí sí, tú eres misericordioso, Señor. Y eres tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, dice el texto del Éxodo. Entonces, la misericordia hace parte del carácter bondadoso de Dios, expresado. ¿Desayunaron esta mañana? Bueno, yo sí, yo tengo que desayunar muy bien. O sea, eso de que venir en ayuno a la iglesia, eso sí, eso era cuando era pentecostal. O así. Tengo que desayunar un domingo muy bien porque no sé a qué horas voy a almorzar. Y porque obviamente hay un desgaste. Pero desayunamos por la pura misericordia de Dios. Y vamos a almorzar, espero, por la pura misericordia de Dios. Porque el 10 de agosto, muchas personas todavía estaban dormidas y no desayunaron ni almorzaron y ya no tienen oportunidad de esas bendiciones. Es más, ya no tuvieron oportunidad de escuchar la palabra de Dios. ¿Bien? Lucas 6:36 y otro que vaya buscando Deuteronomio 15:7. Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Ahí está. Sed pues misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Entonces se hace parte de los hijos de Dios, nosotros. La iglesia, los cristianos bíblicos, nos dice el Señor, sean misericordiosos. Entonces no hay tal de que mi presupuesto todavía estoy pensando para mí. ¿Y qué cosa, no? Eso es un golpe bajo para el ególatra. O bueno, no necesariamente un ególatra. Eso es un golpe bajo para nuestro orgullo tapado. ¿Cierto? En muchos casos sucede en el pueblo cristiano. Porque no hay como esa conciencia de hacerlo. Bueno, aquí va el tema. Primero para Dios y después mi rubro para ayudar a los demás. Ay, pastor, pero no me lo gasté ese mes. Guárdenlo. Llevo 3 meses con ese rubro y nada que lo gasto y me encantó ese vestido. No. Eso es misericordia. Porque estamos trabajando bajo presupuesto. Pastor, no me lo gasté en todo el año. Sígalo guardando mejor. ¿Quién sabe el Señor? ¿Para qué quieres que lo use? Ay, pero es que vi un carro que me gustó y esa es la cuota inicial. Guárdelo. Porque eso es sagrado. Se los digo que es así. O sea, así como está el sustento de diezmo y ofrenda, el sustento de misericordia es impresionantemente fuerte en la Biblia. En toda la Biblia. Y cuando uno está pensando en eso, dice, mejor guardo esto. Si es que no lo ejecutas. Lo mejor es que lo ejecutes, digamos, en su momento. Pero si eso hace falta, les voy a decir algo. Aquí ya estamos en familia. Gran parte de las misiones que vienen a otras partes, como aquí, o esta capilla que tenemos y que para nosotros es muy significativa, salió de rubros de misericordia en las iglesias en los Estados Unidos. Y resulta que esos rubros de misericordia eran que no se gastaban. Todas las iglesias decían, oiga, pero esto no se gastó. Entonces los misioneros decían, oiga, ¿y usted será que nos puede dar un poquito, ustedes iglesias? Pues green, dólares. Eso es muy significativo acá o en otros lugares. Decían, bueno, sí. Bueno, entonces lo trasladaban. Y fíjate las bendiciones que produce. ¿Sí me la cogen?
Segundo punto, no esperemos Navidad para ser misericordiosos. Eso a mí me choca un poco. Que los regalos de Navidad de los niños pobres, de los abuelitos. No, o sea, sí y no. Seamos siempre misericordiosos. No esperemos solo una época, porque eso es hasta postizo, diría yo. Tiene que ser una mentalidad y un carácter constante de cada uno de nosotros. ¿Bien? Entonces, el Señor exige que seamos misericordiosos porque Él lo es. Deuteronomio 15, 7 al 11. Y vamos buscando Deuteronomio 24, 19 al 22. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la redención, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová, tu Dios, en todos tus hechos, y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Sí. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Y gracias, Nico. Tremendo texto. ¿Y saben qué? ¿Sabe quién lo repitió? Nuestro Señor Jesucristo. Vuelve y lo recuerda. Lo dice, pobres tendrán siempre. Aquí lo llama menesterosos, es decir, personas que están desprotegidas. Pero el texto ataca primero el egoísmo y el orgullo propio de la propiedad privada. Aclaro, la Biblia ni es capitalista ni es comunista. Biblia es Biblia. O sea, no tiene ningún color. Es la Biblia, la palabra de Dios, es el reino, y eso está por encima de cualquier discurso ideológico. Sí, porque es que alguna vez me dijeron, no, pues claro, es que como el Nuevo Testamento es comunista. Eso, y me lo dijo alguien, bueno, ¿para qué hablo? Entonces, versículo 7, no endurezcas tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. O sea que podemos tener progreso, pero también habrán personas muy cercanas que son pobres por alguna situación, por alguna calamidad, por alguna mala decisión también, ¿no? Entonces dice, no cierres tu mano, sé generoso. Abrirás, versículo 8, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Ahí va el tema. ¿Qué tal somos para los préstamos? Duros, dice Patricia, duros. Para que nos presten. Avispados. Y para prestar. Bueno, les voy a decir algo. Yo creo que esta enseñanza la di hace como unos 18 años. Eso como que se escandalizaron esa vez. Espero que esta vez no se escandalicen. Si usted va a prestar dinero a alguien, hay dos opciones. O bueno, tres. Si prestas dinero a alguien, especialmente si es tu hermano, acuerda el retorno de ese dinero sin intereses. ¿Sí? ¿Vamos bien? Listo. La primera. Eso está dentro de lo normal, ¿no? Aunque los bancos cobran intereses, los prestamistas, los gota a gota, el paga diario, pues cobran intereses. Pero si le das a tu hermano que necesita, no le cobres interés. Bueno, lo primero, que es bíblico. Lo segundo, haciendo el acuerdo de que le vas a prestar dinero a tu hermano y no te lo devolvió en el tiempo respectivo, no le digas nada. Bueno, sí, claro, recuérdale. Pero si no lo retorna, da ese dinero
por, más que eso, regalado. ¿Cierto? Y duele. Yo sabía que iba... No, porque ya fue prestado. A ver. ¿Algo cruzó con la misericordia? Claro, Patricia. Pastor, pero si la persona tiene con qué pagar y no quiere pagar. Estamos hablando de los conceptos de hermanos. Sí, por eso. Sí, pero espera, ya vamos a llegar. ¿Sí me la cogieron? Tercero, si tú sospechas que esa persona te pide prestado, sospechas, y esa persona puede decir, no, y voy a trabajar y voy a hacer emprendimiento y yo te devuelvo ese dinero en tal momento, mejor no préstale, pero sí regáleselo. Si tienes el recurso y si tienes el corazón. Y si no afecta a otras cosas, porque tienes un presupuesto. Espera. Quiero que quede claro, sí, sé lo que Vicente está pensando. Pero el punto es que mira, es que ahora sí estamos hablando de plata blanca. Estamos hablando de realidades. Estamos hablando de cosas que a ustedes les ha pasado y a mí me ha pasado. Pero el asunto es que tenemos que tener una estructura muy clara y ese dinero, algunos me dicen, es que hace 10 años presté y no me devolvieron. ¿Esa plata ya te hace falta? No. Hay cosas como esas. Está el caso que dice Luz. Aquellos tapados que se les presta plata, pues ahí sí hay otro escenario de tienes que ir a un tribunal. ¿Sí? A un tribunal o unas letras, hay unos documentos. Porque si está el recurso y lo compruebas, pero aquí estamos hablando del corazón de la persona. Porque de pronto, ¿verdad? Dice, es que me prestas, no sé, voy a decir, $1.000.000 para un emprendimiento. ¿Cuál emprendimiento? X emprendimiento. Mira, tal vez no te lo voy a prestar, te lo voy a obsequiar. ¿Sí? Sería mejor eso, en vez de ¿qué? De la lucha que hay, de que no me devolvió, sí me devolvió, pero hay cláusulas. Porque de pronto le piden a Vicentico ese millón, y a mí otro millón, y a Jaime otro millón, y a Darío otro millón. Entonces ya se hizo 4 o 5 millones. Y, oiga, pero ¿cuál es el emprendimiento? Porque en las iglesias, ojo, hay mucho avispado. Dime, Vicky. Es lo mismo como cuando uno es fiador, ¿sí? Yo siempre digo que soy fiador si considero que puedo pagar a lo que la persona Se ha comprometido. ¿sí? Y si lo va a hacer bien, o sea, no porque uno no le sirve fiador a cualquiera, sino a alguien que lo necesite y que yo sé que si esa persona por X o Y motivo no pudo pagar, yo lo puedo hacer y lo hago bien. Claro. Porque ahora quiero mostrarles una enseñanza más alta. ¿Por qué es todo esto? Porque Dios está interesado que el menesteroso y el pobre salgan de esa condición. Y se necesita que haya impulso. Imagínate el menesteroso y el pobre pensando en los intereses, pensando en no dañar la amistad, en no dañar la relación, tengo que devolver. Imagínense eso. Por eso el Señor monta estas leyes, las pone, no las abroga, las confirma el Señor Jesucristo y habla de generosidad. Les estoy mostrando un modelo de pensamiento que es supremamente ajeno a nuestra vida natural. Nuestra vida natural es, ¿pero cuándo me la va a pagar? A ver. Y los días van pasando y los intereses van corriendo como taxímetro, ¿no? O sea, eso. Obviamente los bancos se han enriquecido de la pobreza. Aquí no quiero entrar en ideologías, pero los bancos se han enriquecido. La usura. Pero Dios habla de esas cosas y ha hablado muy bien de esas cosas. Entonces, sí, aquí hay temas que son súper sensibles y que nos toca filtrar muy bien porque nos toca saber cómo es la actitud que tenemos frente a ese escenario de préstamos, fianzas, ayuda al necesitado. Tenemos que ser muy sabios.
vamos a entrenar 2 nuevos diáconos, por ejemplo, que tienen que estar súper entrenados en esta doctrina. Si conviene, si no conviene, esas cosas. Claro, no nos manda a ser borregos. Tenemos que ser muy inteligentes también. Porque si una persona está acostumbrada a pedir prestado y no pagar, es porque ya hay un problema ahí en su carácter cristiano, en su corazón. Tema interesante, ¿cierto? Bueno, pues no se pierdan el próximo domingo.